días. Estamos a 17 de octubre del 2020. Como siempre en todos mis vídeos, recomendar cumplir leyes y normativas de las autoridades. Y este vídeo lo hago para, perdonar que se me caen las gafas, que lo hago para insistir en eso. Lo hago para insistir en eso. Entonces quiero compartir con vosotros una página que es esta. Vamos a compartir el sonido. Es el centro, es la página del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que es un organismo institucional, gubernamental español, es el Centro de Inteligencia. Y el Centro Criptológico, pues bueno, pues como podéis ver por aquí, pues tiene como objetivo vigilar las ciberamenazas. Vamos a ver si lo puedo ver yo un poquito mejor por aquí. Defensa frente a las ciberamenazas. Vale. Entonces, este centro tiene en su web un apartado especial dedicado al COVID-19, le llama CiberCovid-19, ¿vale? Vamos a entrar ahí, CiberCovid-19, y bueno, pues tiene unas diferentes apartados, concienciación, teletrabajo, alertas y avisos, bueno, etcétera, informes y otras aportaciones, Como veis, pues tiene aquí sus diferentes áreas. Y entonces tiene un apartado, vamos a llamarle, tiene un apartado de vigilancia y dentro del apartado de vigilancia tiene la desinformación, ¿vale? Entonces tiene un apartado, ¿os acordáis? Bueno, en las directrices para gestionar una pandemia se hablaba de la desinformación en el evento 201. Bueno, esta es la misinformation, ¿vale? Entonces, el Centro Criptológico Nacional tiene un apartado de desinformación y entonces aquí habla de lo que es una campaña de desinformación, ¿vale? Estamos hablando de cibercampañas, ¿vale? Campañas en las redes, campañas en las redes. Entonces, aquí está bastante bien definido. ¿Cuáles son las fases de una campaña? Bueno, primero, ¿qué es la desinformación, verdad? ¿Qué es la desinformación? Y dice, pues España sufre diariamente ciberataques de peligrosidad crítica muy alta contra el sector público y empresas estratégicas. Entonces, en algunos de estos ciberataques se adoptan la forma de campañas sistemáticas y maliciosas de distribución de desinformación, ¿vale? Estas campañas suelen aprovecharse de conflictos, vulnerabilidades o áreas de enfrentamiento, polarización social ya existentes y pueden derivar en graves consecuencias para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y sus instituciones, ¿vale? En ocasiones, las acciones desinformativas enfocadas contra un país como España forman parte de ataques híbridos en donde la desinformación es un componente más de un conjunto organizado por diversidad de medios, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis 10 elementos clave de una campaña de desinformación. Es muy interesante, porque desinformaciones, todos sabemos que puede haber muchas, ¿no? Entonces, tener así las claves de cuáles son los elementos de la desinformación, pues aquí están los foros sociales, perfiles digitales dañinos, cuentas automatizadas, algoritmos, cámaras de resonancia y redes de confianza, las coberturas digitales o cuentas híbridas, las estrellas invitadas, los anuncios pagados, los nuevos medios, deep fake news, noticias falsas y fake news. Aquí hay, bueno, pues son los diferentes elementos de una campaña, ¿vale? La campaña nos explica el Centro Criptológico Nacional que tiene diferentes fases. Primero analizan las vulnerabilidades por donde podemos atacar, ¿vale? Luego crean unas narrativas transmedia basadas en información, le llaman narrativas transmedias aquello que son relatos, ¿vale? Narrativas, relatos, historias. Es interesante, por aquí no hablamos de datos,
sino fundamentalmente de narrativas, de historias, ¿vale? Basadas en informaciones falsas, medias verdades y hechos descontextualizados destinados a aumentar las crisis y vulnerabilidades detectadas en la primera fase y contribuir a la polarización de los ciudadanos, ¿vale? Luego, creación de nuevas redes de canales de comunicación. Una vez que tienes la narrativa, lo que haces es expandirla, ¿vale? O lo que hacen es expandirla mediante nuevas redes de comunicación en las que se insertan las narrativas maliciosas, historias maliciosas, historias tóxicas, ¿vale? Infecciones, ¿vale? Estos nuevos canales se constituyen en plataformas digitales que pueden ser webs, blogs o cuentas en redes sociales, ¿vale? Y destacan por la falta de trazabilidad e información respecto a sus responsables, financiación o fuentes, es decir, que son un poco oscuras. ¿Quién las financia? ¿De dónde se alimentan sus fuentes, cómo se soportan, etcétera, ¿no? Y luego lo que se hace es, una vez que tienes esas nuevas redes, crear perfiles en redes automatizados o falsificados que simulan ser personas en redes sociales. Son los típicos bots, ¿vale? Que todos habréis interactuado con alguno, ¿no? Al final parecen personas, pero son robots que hacen comentarios, hacen likes o dislikes, ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, hay perfiles falsificados que son puramente robots y luego hay personas, ¿no? Hay personas que están dedicadas o por vocación o por profesión a estar en redes sociales haciendo esa labor, ¿no? De expansión de esas narrativas, lo que llama aquí narrativas transmedia, ¿vale? Entonces esas son las fases de una campaña de desinformación. ¿Qué hacer? ¿Vale? Nos explica aquí el CCN qué hacer, ¿no? Entonces tiene su protocolo operacional sobre contra-desinformación. Es decir, hay desinformación, hay que contrarrestarla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se contrarresta? Bueno, pues se define, se obtiene de forma masiva la información, pues haciendo la monitorización de contenidos, vigilando, se vigilan los contenidos y las fuentes, contenidos y fuentes. Y con eso se obtiene información masiva. Luego se evalúa clasificando, tanto contenidos como fuentes se clasifican, se ve qué alcance tienen y qué riesgo. Por ejemplo, yo qué sé, pues una web o un blog que sea muy tóxico, muy desinformativo, pero que no tenga prácticamente visitantes, pues no es de interés, ¿vale? Pero en la medida en que pueda ser sospechoso y tenga muchos visitantes, tenga mucho eco, pues cada vez será de mayor interés. Luego se planifica, se dice cómo vamos a responder, ¿vale? Y se hace esa hoja de ruta operacional, ¿vale? Bueno, pues no sé, estos días pasados ha habido una limpia muy importante en YouTube en la que han eliminado un montón de canales en todo el mundo, también algunos españoles que respondían a este perfil que el Centro Criptológico Nacional califica o considera desinformativo, ¿vale? Entonces se planifica y se hace una respuesta, ¿ves? Que veis que está aquí, pues se aplica la hoja de ruta, se hacen contramedidas de resiliencia, contranarrativa, contradecepción. Bueno, al final básicamente esto en lo que consiste es en alterar la actividad de esos canales en diferentes formas, incluso cancelándolos, suspendiéndolos, cancelándolos y, por otro lado, se idean contranarrativas, ¿vale? Historias que contradicen a esa narrativa transmedia de la que nos hablan. Bueno, aquí hay algunas preguntas frecuentes que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la teoría en la que se basa ELISA para afrontar el fenómeno de la desinformación? Bueno, esto ya viene de lo siguiente, que es ELISA, ¿verdad? ELISA es la solución del Centro Criptológico Nacional a la desinformación. ELISA, prevención frente a la desinformación. ¿De dónde viene ELISA? ¿Para ELISA de Beethoven? No. ¿Vale? ELISA en realidad es un test inmunológico pues similar a los PCR, ¿vale? Entonces ELISA en realidad es una especie de test para detección temprana de infecciones, antes de que se contagien y se extiendan, ¿vale? Pero infecciones informativas en lugar de infecciones víricas biológicas. Serían infecciones víricas informativas, ¿vale? Entonces ELISA es un sistema de prevención frente a la desinformación, igual que los test PCR son prevención frente al virus, ¿vale? Entonces el fenómeno de la desinformación es una estrategia maliciosa de comunicación destinada a explotar las vulnerabilidades sociales, políticas, económicas inherentes a un Estado. Entonces, claro, esto es una herramienta del Estado para defenderse de los que atacan con relatos tóxicos,
¿vale? Con historias, con narrativas tóxicas, con el objetivo de estabilizar la cohesión social entre los ciudadanos y aumentar su desconfianza en las instituciones públicas. Pues imaginaros que alguien empieza a atacar con el relato de que la Tierra es plana, ¿vale? Bueno, pues supongamos que eso pudiera ser tóxico, que pudiera acarrear problemas, por lo que sea, y entonces el ISA lo detecta temprano para que no se extienda. Entonces, digamos que corta la infección lo antes posible. Para detectar este tipo de campañas, el CNN considera que una metodología fiable y eficaz es el monitoreo diario y sistemático de las plataformas de comunicación. Es decir, lo que está haciendo el ISA es monitorear todo el rato, todo lo que pasa en las redes e ir detectando esas posibles desinformaciones y sus fuentes. Y luego, evidentemente, activar el protocolo. Para ello cuenta con la herramienta de cibervigilancia ELISA, un observatorio digital desarrollado por el CNN-CER. Es un observatorio, ¿vale? Una vigilancia que se adelanta e identifica de manera temprana estas campañas maliciosas antes de que se distribuyan. Es decir, se trata de que si alguien va a contar una historia de este tipo, desinformativa, no te enteres. Llegue a la menor cantidad de gente posible. Ese es el principio, ¿vale? No tener luego que desmentir, sino evitar que llegue. Estrangular. ¿Vale? En concreto, ELISA detecta aquellas plataformas digitales que presentan al mismo tiempo y de manera sistemática una combinación de las siguientes características: falta de transparencia, publicación de noticias falsas y narrativas antisistémicas destinadas a erosionar el contrato social y la cohesión social, ¿vale? Es decir que, bueno, pues a esto es a lo que se dedica ELISA, ¿vale? Es la solución y, bueno, los recursos, podemos ver aquí. Bueno, pues hay aquí diferentes elementos, informes que nos describen pues elementos clave de una campaña, como hemos visto, buenas prácticas frente a la desinformación, principales medidas frente a la desinformación, etc. Entonces, bueno, aquí tenemos una descripción del observatorio digital, ELISA, que como decía ELISA es un test. Entonces, digamos que estamos ante un sistema de inmunoideológico, ¿vale? Digamos que esas narrativas transmedia transmiten unas ideologías, unas formas de narrar la realidad que son tóxicas, que son peligrosas para el sistema, y entonces ELISA los detecta de manera temprana y los estrangula, ¿vale? Entonces se llama Laboratorio para el Análisis de la Desinformación, el antiglobalismo. Es interesante porque aquí hay una identificación de desinformación con antiglobalismo. Parece que esta narrativa, el antiglobalismo es la narrativa. Es la narrativa en la que se enfoca ELISA. No sé si puede haber otras, pero esta parece que es la narrativa, ¿no? Antiglobalismo, no antiglobalización, sino antiglobalismo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, pues eso, antiglobalismo y desinformación, campaña de desinformación ELISA, metodología de análisis, conclusiones, ¿vale? Entonces, las narrativas antiglobalistas tienen una marcada naturaleza antisistema contraria a las instituciones democráticas. El núcleo principal de su narrativa consiste en afirmar que las democracias no obedecen o responden a las necesidades de los ciudadanos, sino que están al servicio de unas élites ocultas antidemocráticas que son las que verdaderamente toman las decisiones ajenas a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, esa parece que es la narrativa del antiglobalismo, que yo no sabía que existía, pero parece que ELISA la ha identificado. Y lo que dice ese antiglobalismo es que hay instituciones o organismos por encima de las democracias estatales que las controlan, más allá de que los ciudadanos controlan a sus propias instituciones en esas democracias, ¿no? Las narrativas antiglobalistas son propagadas a través de plataformas digitales que difunden contenidos maliciosos, que son la base sobre la que se asientan movimientos militantes que buscan introducir y magnificar niveles de polarización, ¿no? Y entonces aquí habla de, fijaros, 1.800 contenidos antiglobalistas detectados por ELISA desde el 1 de abril al 1 de septiembre de 2020,
en 150 plataformas digitales potencialmente maliciosas y dice, las narrativas antiglobalistas se han consolidado como la agrupación de contenidos más frecuentes entre los generados por las fuentes digitales potencialmente maliciosas. Es decir, que lo más frecuente es el antiglobalismo, es lo más peligroso, ¿vale? Entonces son hostiles ante varios elementos fundacionales de las democracias, ¿no? Los líderes estatales, es decir, que estas narrativas antiglobalistas erosionan la legitimidad de los líderes, cuestionan el pluralismo, rechazan la economía de mercado, atacan a los medios de comunicación tradicionales y critican a los organismos multilaterales, además de negar evidencias científicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay diferentes, ya está, estos diferentes aspectos, ¿no? Estas diferentes amenazas de las narrativas o de las historias o de los relatos antiglobalistas, pues van apareciendo por aquí, ¿no? Y aquí ya vemos algunas, bueno, hay algunas figuras por aquí que parecen familiares, ¿no? Pues aquí está George Soros, aquí está Bill Gates, aquí está, bueno, diferentes líderes y parece que estas narrativas lo que hacen es ponen en cuestión la legitimidad, ¿no? Las narrativas antiglobalistas pretenden poner en cuestión la legitimidad de los gobiernos de la mayoría de las democracias de la Unión Europea y de Estados Unidos. O sea, esto es Unión Europea y Estados Unidos. Utilizan la retórica maliciosa de atribuir a los gobiernos democráticos estar controlados o servir a los intereses de grupos de presión privados o corporativos no electos democráticamente, como, y aquí habla de, ¿no? Parece que son personajes que son reales y que en estas narrativas antiglobalistas se les menciona, ¿no? Que son Soros, Gates, los Rothschild, el Club Bilderberg, y renunciar a la soberanía nacional de los estados. Es decir, que estas narrativas dicen que estos personas, clubs, organismos supranacionales controlan la soberanía de los estados, ¿no? Erosión de la legitimidad. Después de la falsa pandemia, todos los políticos deben acabar en la cárcel. Tu gobierno te quiere muerto. Este vídeo, bueno, pues lo habréis visto mucho por las redes. En ocasiones recurren a otras narrativas secundarias de gran eficacia para intentar erosionar la credibilidad. Es curioso porque el antiglobalismo, este vídeo, por ejemplo, es un vídeo que tiene que ver con la COVID-19, básicamente. Y aquí también hablan de la pandemia, ¿no? Hay como una cierta identificación del globalismo, antiglobalismo con pandemia, antipandemia, ¿no? Como que están relacionados, ¿no? Es decir, como que la pandemia tiene un contenido político, ideológico, según este documento. En ocasiones recurren a narrativas secundarias de gran eficacia para intentar erosionar la credibilidad de las instituciones públicas. Acusaciones infundadas hacia líderes de diversos partidos políticos, atribuyéndoles llevar a cabo acciones que buscarían controlar o someter a la población. Los ataques van dirigidos a los líderes de todos los partidos políticos sin importar su ideología. Bueno, si vemos aquí, vemos que fundamentalmente parece que el antiglobalismo ataca a ciertos líderes o a ciertas enfoques, pero aquí se dice que, bueno, que en principio pueden ir ante todos. Entonces, antiglobalismo y ataques al pluralismo. Las narrativas antiglobalistas sostienen que el pluralismo religioso, racial o sexual es una herramienta que las denominadas élites ocultas, fijaros, las élites ocultas son Soros, Gates, Rothschild, Club Bilderberg, utilizan de manera deliberada en su estrategia para erosionar la identidad y la soberanía de los estados europeos y norteamericanos. Manifestaciones y convocatorias organizadas por los defensores de las narrativas antiglobalistas señalan que una élite oculta orquesta, o sea, todo el rato es el tema, el antiglobalismo, parece que se ha inventado, ¿no? Se ha inventado la existencia de unas élites ocultas que manejan los hilos, ¿no? Pero que no son tan ocultas porque aquí las mencionan, ¿no? Bien, y aquí aparecen algunos también, bueno, pues aquí canales que son conocidos en YouTube, ¿no? Que hay uno, aquí hay otro. Bueno, se habla vuelve a aparecer los mismos personajes. Ya veis que tienen, bueno, hay canales identificados, ¿no? Aquí hay otro, bastante conocido, etcétera, Y ya veis aquí los líderes parece que suelen ser siempre los mismos, ¿no? O del mismo lado. Aquí está Biden, aquí está Clinton, aparecía por ahí Gates, Soros, etcétera, ¿no? Antiglobalismo y ataques a la economía de mercado, ¿no?
Aquí aparece otra vez gays, curiosamente aparece mucho, ¿no? El mismo canal aquí. ¿No? Las narrativas antiglobalistas están construidas de forma que ante un auditorio que las consuma se vincule la economía de mercado, la banca y el comercio internacional a los intereses económicos y a la avaricia de las consideradas élites ocultas. O sea que digamos que esta herramienta, ELISA, lo que intenta es abortar cuanto antes discursos que acusen de avaricia a élites económicas, ¿vale? Porque eso parece que se identifica con el antiglobalismo, eso es lo que nos dicen aquí, ¿no? Estas narrativas son propagadas por individuos y colectivos que proponen la vuelta al patrón oro, o sea que hay un componente económico aquí importante, ¿eh? El denominado reseteo económico, la promoción de monedas y divisas alternativas a las monedas nacionales, principalmente las criptomonedas. O sea, que hay un componente económico. Aquí hay un tema de patrón oro detrás de esto. Parece que el antiglobalismo está vinculado a temas económicos, ¿no? Antiglobalismo y medios de comunicación, pues ya se ve aquí cómo se habla de la 2 de Televisión Española, de TV1. Bueno, pues se ve que las narrativas antiglobalistas sostienen que los medios de comunicación tradicionales están al servicio de las élites ocultas de un gobierno mundial y de la promoción de una agenda globalista, al servicio de esas élites, pretendiendo con esta retórica cuestionar la credibilidad de la profesión periodística. Ya veis que, bueno, pues hay que tener cuidado y Elisa se preocupa de que estas narrativas no ataquen a los medios tradicionales, ¿vale? Porque parece que eso, bueno, pues tiene su peligro, ¿no? Antiglobalismo y crítica a organismos multilaterales, medios de comunicación a organismos multilaterales, como la ONU, la OTAN, la UE, el Banco Mundial, construyen y propagan retóricas manipuladas de crítica, difamación y deslegitimación de los organismos multilaterales. El Banco Mundial, Fondo Monetario, a los que a menudo acusan de ser instituciones al servicio de las élites ocultas, en el propósito, etc., ¿no? FMI, Banco Mundial, y aquí aparecen, pues bueno, diferentes canales. Ya veis que hay diferentes canales, cazabunkers.com, bueno, hay diferentes canales que llaman por aquí, están identificados, ya se ve que el observatorio funciona, ¿no? Aquí siguen las críticas a organismos multilaterales y luego temas de evidencia científica, ¿no? Y aquí aparece, bueno, pues diferentes canales que se clasifican como pseudocientíficos, recurrente negación de la evidencia y el pensamiento científico. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Pues parece que Elisa está muy interesada en que no se difundan bulos pseudocientíficos sobre las vacunas, ¿no? Crisis, aquí aparece el COVID-19, ¿no? Como decía, la pandemia, el COVID-19, las vacunas, todo eso parece que, curiosamente, está conectado con una narrativa transmedia que es la narrativa antiglobalista, ¿no? O antiglobalismo, ¿vale? O sea, que hay un componente político en cómo cada uno quiere o prefiere o preferiría abordar algo que en principio es puramente sanitario, que es una pandemia, ¿no? La crisis del COVID-19 ha evidenciado la conexión de las plataformas que fomentan las narrativas antiglobalistas con colectivos militantes activamente anticientíficos, ¿vale? Es decir, que aquí hay gente anticientífica, movimientos antivacunas o el negacionismo de enfermedades como el SIDA, ébola, Las narrativas antiglobalistas han aprovechado el temor poblacional durante la crisis sanitaria para aumentar la propagación de sus mensajes anticientíficos, ¿vale? Aquí aparecen, ¿no? Pues otra vez canales similares con diferentes teorías contra la tecnología 5G también, ¿no? No solamente vacunas, sino contra la tecnología 5G. Parece que el antiglobalismo defiende todo esto, ¿no? Entonces, principales teorías antiglobalistas, que ya veis las identifica, el antiglobalismo con la COVID-19. Hay una identificación que la verdad es que a mí se me escapa, pero parece que existe, ¿no? Que de alguna manera la COVID-19 y el antiglobalismo están relacionados. Entonces, en el origen, atribuida a las élites globales, Soros, Gates, etcétera, en alianza con la industria farmacéutica con el objetivo de vender vacunas y de facilitar el control social de la población a través de la implantación masiva de chips y el espionaje electrónico. Es decir, en el origen, esta sería una narrativa antiglobalista. Y luego no existe una crisis de salud, según esta retórica, la COVID-19 es una operación falsa de bandera de las élites globales para fomentar miedo en la opinión pública y hundir a la economía de manera deliberada. De esta manera, los estados y los ciudadanos renunciarían a más soberanía y a más derechos en favor de las grandes compañías privadas en manos de estas élites.
¿vale? Y aquí aparece más temas y otra vez aparece Gates. Parece que Gates es un pilar fundamental de del rigor científico. Parece que, por lo que dice aquí, hay frecuentes ataques a él, porque desde el anticientifismo o desde la pseudociencia a alguien que defiende la ciencia como Bill Gates, ¿no? Entonces, las narrativas antiglobalistas, como conclusiones, están en contra de los sistemas democráticos y suponen una amenaza directa para la cohesión social, la estabilidad, incluso la salud de las democracias liberales, puesto que pretenden erosionar la base perceptiva de legitimidad y confianza que sostiene la gobernanza pública. Es decir, estas narrativas lo que intentan es que tú percibas diferente, ¿vale? Entonces, están vinculados y están siendo utilizados por colectivos militantes que buscan introducir focos de polarización en la opinión pública en España y en otros países con fines de desestabilizar y confrontar socialmente. La crisis de la COVID-19 ha sido aprovechada para hacer crecer el volumen y el ritmo de propagación de las narrativas antiglobalistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un enorme peligro y entonces lo que hace el ISA, como decíamos, es analizar las campañas y utilizar herramientas de cibervigilancia para defendernos, ¿no? Tiene una serie de capacidades, un conjunto de capacidades de planificación de actividades, recogida, tratamiento y análisis de información, elaboración de informes. Entonces están todo el rato vigilando las redes sociales para que estas narrativas no sean vistas, ¿vale? Abortarlas, estrangularlas lo antes posible. Se lleva a cabo mediante el desarrollo y despliegue de técnicas, tecnologías y metodologías aplicadas por recursos humanos y materiales. Y la monitorización, cuando un observatorio digital se dedica a la monitorización, sus funciones generales se aplican a la detección y seguimiento de anomalías en el origen, definición y o diseminación de contenidos digitales. Estos representan indicadores de amenaza sobre una proporción. Entonces, bueno, pues ya se ve aquí que tiene su propia metodología, que ya hemos visto antes, obtención de dominios de análisis, definición y determinación de narrativas, identificación, obtención de contenidos, análisis de contenidos, elaboración de inteligencia y prospectiva y evaluación de resultados y realimentación. Y esto es, ¿vale? Entonces, bueno, el documento sigue, creo que lo hemos visto suficientemente y bueno, yo lo que os diría es que tengáis mucho cuidado con las narrativas antiglobalistas porque realmente pueden ser, parece muy dañinas, ¿no? Pueden cambiar vuestra percepción de la legitimidad de vuestros amados líderes y de vuestras instituciones, que evidentemente velan por vuestro bienestar o por nuestro bienestar, ¿no? Y por poneros un ejemplo de una página que puede ser de este estilo, es esta que se llama Coimmunity, que bueno, tiene unas narrativas en concreto sobre la COVID-19 que son muy diferentes a las narrativas oficiales y que bueno, aquí hay gente con credenciales importantes como Sunetra Gupta, como bueno, Bachatar, profesores de Berkeley, de Oxford, de diferentes, de Harvard, ¿eh? Que hablan sobre mascarillas, que hablan sobre inmunidad de rebaño, que hablan sobre lockdowns, que hablan, bueno, sobre muchos aspectos de la pandemia. Aquí está Ioannidis, bueno. Y bueno, ojo porque esta gente difunde narrativas que son muy diferentes en general de la narrativa oficial. Entonces yo os diría que teniendo en cuenta que además es gente con credenciales, pues puede ser gente que genere peligro. Entonces yo os diría que nunca entréis en esta página ni en nada parecido y que no escuchéis a lo que cuentan y lo que dicen porque puede cambiar vuestra percepción y puede generar, bueno, quién sabe, ¿no? Hasta podría generar desconfianza en vuestros amados líderes. Entonces, por favor, no lo hagáis nunca. Y vosotros mirad siempre a los medios de comunicación tradicionales, escuchad a vuestros líderes, obedeced lo que os dicen, como siempre he dicho en este canal, y no os dejéis despistar por estas narrativas transmedia tóxicas y peligrosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un beso muy grande, que vaya todo muy bien y nos seguimos viendo.